Pues vamos a dar paso a la siguiente comunicación, que es la de María Valero Rodríguez, que es graduada en Historia y Filología Clásica por la Universidad Complutense de Madrid, donde cursó también un máster en estudios medievales. Actualmente realiza su tesis doctoral en la Universidad Autónoma de Madrid y es contratada predoctoral en Instituto de Historia en el CSIC. Y forma parte, que es donde tiene la beca, del proyecto de investigación Medieval Appetites, Foods, Plants and Multicultural Iberia. Y su objetivo principal de investigación es el mundo de las plantas en la Edad Media. Y su comunicación lleva por título Lagares medievales en el noroeste de la península ibérica. Pues muchas gracias, Marga. Bueno, en primer lugar, muchas gracias también a Juan Antonio por la organización de este seminario y a todos por escucharme. Bueno, pues como ha dicho Marga, soy María Valero y formo parte del proyecto NASDE y también del equipo de investigación de MEDAP, que se encarga de analizar el papel de las plantas en las sociedades medievales peninsulares. Y precisamente por ello llevo hoy aquí esta ponencia sobre lagares medievales en el noroeste de la península ibérica. Vamos a comenzar con una pequeña introducción. Y bueno, pues es que, como sabemos, el vino fue, junto con los cereales, uno de los productos estrella en la Edad Media, y a lo largo de este periodo el cultivo de la vid conoció una gran difusión por toda Europa occidental, por varios motivos. En primer lugar, por la importancia ritual y simbólica del vino, por cuanto constituye el elemento central del más importante, casi, de los sacramentos cristianos, que es la Eucaristía. Por otra parte, además, destacaba por su alta rentabilidad, ya que prácticamente aseguraba una cosecha anual, sin la necesidad de dejar la tierra en barbecho, es decir, que toda la tierra era productiva. Y por otra parte, el cultivo de la vid no precisaba de un instrumental muy complejo ni de una financiación de base considerable, por lo que era una práctica agrícola muy apropiada para aquel campesino que no podía, pues, por ejemplo, mantener un arado ni el complejo instrumental que era necesario para el cultivo del cereal, por ejemplo. Del mismo modo, bueno, pues el vino era considerado como una parte importante de la alimentación humana, ya que aportaba un buen número de calorías. Y Julián Clemente Ramos, en uno de sus estudios, sitúa la media del consumo de vino por parte del campesino en torno al cuarto de litro por persona y día, lo que él califica como un consumo modesto. Ya la Lex Visigotorum recoge la importancia de este producto, que aparece como moneda de préstamo y pago de tributos. Y en nuestros propios documentos, el continuo y abundante comercio de las viñas no hace sino confirmar el interés que era mostrado por el producto de la vid. El cultivo de la misma en los territorios cristianos del noroeste peninsular se remonta al menos al siglo IX, pues lo encontramos, por ejemplo, en un documento del monasterio de Sahagún de 9 de septiembre de 857, en el que se dice que Nunila vende a su hermana Recoire la parte que le corresponde de una viña en Piasca. En definitiva, en este periodo, monasterios y catedrales impulsaron el comercio del vino, favorecidos por una política agraria de expansión y de redistribución que se manifestó en el acercamiento de lo que sería el viñedo a las zonas de movilidad económica, comprando terreno, plantando viñas incluso, y bueno, pues comprando también casas con graneros, lagares, bodegas. Además, es importante que la uva es la especie no cerealera más abundante en los conjuntos arqueobotánicos. Y los análisis carpológicos realizados en los últimos años en la península ibérica, que han ido en aumento, bueno, pues disponen en este momento de un volumen de datos suficientemente amplio como para defender el cultivo de la vid en toda la península desde época romana y, bueno, por supuesto, alto medieval. En cuanto a un poco de antecedentes, historiografía, para situarnos, bueno, pues la cuestión del vino ha sido ampliamente estudiada por expertos de muchos campos científicos. Pero si atendemos al tema que nos ocupa hoy aquí, que son las estructuras de transformación del mismo, lagares y demás, bueno, pues vemos que la bibliografía a nuestro alcance es menor.
Entre las obras que han sido de referencia para mi análisis, encontramos en primer lugar trabajos que podemos considerar más generales, como pueden ser la recopilación El vino en época tardantigua y medieval, que es producto de un simposio internacional sobre arqueología del vino celebrado en Murcia en 2008, o el más reciente dedicado a estructuras agrarias altomedievales, prensas, molinos de aceite y lagares, de Yolanda Peña Cervantes. Estas instalaciones también han sido el foco de atención de varios artículos que han abordado su problemática desde un punto de vista más filológico de historia de la lengua, atendiendo al léxico que aparece en la documentación. Es el caso de los trabajos Lagar et Orcular na diplomática medieval latina de Galicia, de Saime Varela, y uno más antiguo, el léxico de la sidra y el vino en la diplomática medieval asturiana en latín, de Perfecto Rodríguez Fernández, que igual lo conocéis o lo conocías. Y bueno, finalmente, desde una perspectiva arqueológica, destacan los estudios sobre lagares en el territorio portugués, sobre todo, como el referente a Castelo de Vide, de Sara Prata y Fabián Cuesta Gómez, y el referido a Serra da Estrela, de Catarina Tente, que bueno, además estarán presentes, aunque online, ¿no?, en este congreso. Y también sobre los lagares excavados en roca en tierras de la Rioja Alavesa y de la Sonsierra Riojana, de Salvador Velilla. En cuanto al registro arqueológico, en primer lugar hemos de destacar que la producción de vino en el mundo medieval se fundamenta en los conocimientos y en las tecnologías desarrollados ya en época antigua, aunque adaptándolos, por supuesto, a las nuevas realidades sociales y económicas. Una vez cortadas, las uvas eran depositadas en un gran recipiente, pues aquí, donde eran pisadas con los pies o prensadas mecánicamente, como es este caso, si se quería mejorar la producción. El líquido de las uvas exprimidas corría a un depósito más pequeño o torco, que se encontraría aquí, de donde era recogido, pues, por ejemplo, en vasijas de barro o en pellejos de piel de cabra. Este líquido era luego transformado en vino a través de un proceso de fermentación natural. La primera fase de esta fermentación podía realizarse directamente en estos grandes recipientes asociados al pisado o al prensado y tomaba en torno a 7 días. Y la segunda fermentación se realizaba en cupae, en toneles de madera, o en dolia, recipientes cerámicos, y tomaba al menos 6 meses, y para los vinos añejos, indefinido. Entonces, la mayor parte de las dificultades a la hora de rastrear arqueológicamente estas instalaciones es la utilización mayoritaria de herramientas realizadas en materiales perecederos, pues esencialmente madera, fibras textiles, cuero. Por ejemplo, las prensas de tornillo directo, que es el caso que tenemos aquí, estaban realizadas íntegramente en madera y debieron tener un amplísimo uso tanto en época romana como en época altomedieval, debido a su bajo coste y a la alta eficiencia de prensado que tenían. Por tanto, es más fácil identificar las producciones que utilizaban una tecnología que requería de elementos estructurales, aquellas que se vinculaban con un volumen productivo medio-alto y que requerían, pues, de una mayor inversión económica y quizá, pues, por ejemplo, de presencia de artesanos especializados. Es el caso de un sistema de prensado que utiliza el movimiento vertical de una viga de madera para incrementar esta eficiencia del estrujado, maximizando así, pues, el volumen de producto que se recogía, ¿no? Estas prensas de viga, como digo, requerían de elementos estructurales que son identificables con cierta facilidad en el registro arqueológico. Y bueno, su construcción, mantenimiento y uso llevaban aparejados un coste que hacía rentable su uso en producciones que eran de una mayor envergadura, que sobrepasaban, por ejemplo, las necesidades familiares. Y de igual modo sucede con la comercialización de estos productos, que son prácticamente irrastreables cuando no contamos con, pues, por ejemplo, tipologías anfóricas seriadas
o cuando la distribución se realizaba en toneles o en odres. Pero bueno, a pesar de todo ello, contamos afortunadamente con la información procedente de las fuentes escritas, que nos pueden aportar más luz sobre esta cuestión. Para esta ponencia he trabajado únicamente con 2 colecciones, las del Monasterio de Sahagún y la de la Catedral de León, hasta el año 1100. Y bueno, pues en todas ellas las menciones expresas a lagares y otras instalaciones de procesamiento de la uva son en total 89, lo cual ya nos da un dato. Y bueno, para calcularlo, pues he realizado una búsqueda en la base de datos del proyecto NASDE, y siempre agradeciendo que me dejen trabajar con ella, de los términos más extendidos que aparecen en pantalla, que son, en primer lugar, lagar, luego torcular, apoteca y quelario. Como vemos en el gráfico, lagar es sin duda el término más utilizado, ¿no? En un total de 49 menciones, 49 referencias. Y bueno, pues este término puede designar tanto al recipiente donde se pisa o se prensa la uva y también el edificio donde se encontraba esta prensa, esta instalación, siendo muy difícil en los documentos diferenciar si se está refiriendo a una o a otra. Le sigue muy de cerca, con 35 menciones, el término torcular. Designa normalmente a la prensa propiamente dicha para la elaboración del vino, y el uso de este concepto se generaliza sobre todo a partir de los siglos XI y XII, e incluso llegará a sustituir al lagar en los documentos. Y finalmente, como vemos, son minoritarias las referencias a apotecas, con 4 casos, y quelario, que se encuentra únicamente en una ocasión. Ambos tienen el significado de bodega o almacén y, bueno, pues al principio comparten las funciones de despensa, guardando incluso las cubas de vino, aunque esta bodega se especializará posteriormente en la custodia de herramientas al multiplicarse los lagares. Con todo, pues, únicamente podemos inferir la utilización como lugar de almacenamiento de vino, de apotecas y de quelario, del contexto del documento. Por ejemplo, si menciona viñas y no aparece ningún otro hórreo, o era destinado a granero. Por ejemplo, en el documento que tenemos en pantalla, León 220, que es del año 950, donde está mencionando una despensa que aparece con el término quelario y una bodega, apoteca, destinada seguramente al almacenamiento de vino, ya que se alude también a una serie de viñas. Y bueno, por otro lado, quería destacar el hecho de que estos lagares en la documentación forman parte del objeto transferido en estos diplomas, bien específicamente, o sea, singularmente, o bien formando parte de las que son llamadas cláusulas de pertenencia, es decir, fórmulas estereotipadas donde se enumeraban los bienes de una propiedad determinada. Pero más allá de esto, ¿qué nos dicen, no, los documentos sobre estas instalaciones? Que esta es la gran pregunta. ¿Qué información podemos extraer de ellos? Bueno, pues en este sentido establecí varias preguntas que quería tratar. Pues, por ejemplo, ¿cuál era el emplazamiento de los lagares? En consecuencia, ¿cómo y dónde se pisaba o se prensaba la uva? ¿Cómo se llevaba a cabo el transporte tanto de la materia prima como del producto ya elaborado? Bueno, etc. Así pues, bueno, pues vamos a considerar unos ejemplos especialmente relevantes para cada una de estas cuestiones. Lo primero que llama la atención, incluso al echar un simple vistazo a la documentación que seleccioné, es el hecho de que muchos de los diplomas donde encontramos referencias a lagares son transferencias de propiedad asociadas a individuos de alto estatus. Bueno, pues abades, obispos, aristócratas que son claramente reconocibles, cuyas posesiones presentan todo un conjunto de instalaciones reunidas, pues casas, hórreos, bodegas, lagares, molinos, lo cual les permite tanto una gran subsistencia como la posibilidad, pues, de ejercer su poder entre las comunidades locales. Es el caso de León, 1276,
del año 1093, en el que el abad Pedro y sus monjes donan a una serie de personajes, claramente también bien posicionados, el monasterio de San Isidoro, que ellos mismos habían construido y roturado, y cito, con casas, hórreos, lagares, cubas, viñas, pomíferos, etc. Y este además sería un ejemplo de, como digo, la aparición de actividades productivas vinícolas asociadas a contextos, en este caso, de monasterios o iglesias rurales e incluso contextos episcopales, ¿no? Aunque también encontramos lagares pertenecientes a lo que parecen ser pequeños y medianos propietarios, tal como señala el segundo documento que tenemos en pantalla, Cleón 561, del 994, según el cual pues, una persona, Cida Ayón, descubierta en adulterio, es condenada según el Librum, es decir, según el Liber Iudicum, a caer en servidumbre. Y precisamente para evitar esta situación, entrega a Munio Fernández su propia heredad, consistente en una corte con casas, con cubas y con un lagar, tierras, viñas, etc. Por otro lado, la documentación muestra que muchas de las explotaciones donde se situaban estas viñas y recintos pues, para vivienda, agrícolas, vinícolas y demás, se encontraban, en primer lugar, cercadas. Bueno, pues con setos, vallas o cualquier otro tipo de cerramiento, ¿no? Como refleja expresamente el diploma León 42 del año 917, que dice específicamente bueno, pues una corte que, cercada tal cual está, con sus casas, tierras, viñas, prados, 3 molinos, montes y su lagar. Además, parece ser que estos edificios, estas prensas, estas instalaciones para la elaboración del vino, junto con sus cubas y sus tinas, se encontraban cerca de las casas o incluso dentro de las mismas. Y este hecho nos lo corroboran numerosos documentos. Entre ellos, vemos aquí Sahagún 1003, del año 1097, donde se dona una heredad y se dice, dentro de la casa, 2 cubas y un lagar. O en León 296, del año 956, en el que se concede la mitad de una corte y expresa, con 4 casas y una quinta con su lagar y 6 cubas. Es decir, que las uvas se prensaban junto a la aldea o casas entonces existentes junto al mismo lagar, lo cual nos lleva a la siguiente de las cuestiones que quería tratar aquí hoy, que es la del procesamiento y el transporte de este producto. En cuanto a las herramientas, a los utensilios de transformación o de procesamiento, bueno, pues ya hemos citado el término torcular, que sería, recordemos, la propia prensa para la elaboración del vino, aunque también podía referir al edificio, al lagar en su conjunto, y las cubas con sus diferentes grafías, por ejemplo, cupas, que atraviesan totalmente nuestros documentos. Hay un montón de menciones. Pero quizá un término más específico que he encontrado es duerno, es decir, la artesa empleada para la preparación del vino y que aparece con esa acepción, porque también puede referir a artesas de baño, bueno, en 2 documentos de nuestra selección. Ambos son donaciones llevadas a cabo por un mismo individuo de nombre Permudo Lúpiz, que sin duda era perteneciente a la élite local y que entrega en 1090 un monasterio que había construido él en honor a San Nicolás y en 1091 una heredad. Y bueno, ambas cosas donadas se sitúan en la villa de Cabreros. Y tanto en un diploma como en el otro se menciona un lagar con su duerno, que forman parte de los objetos transferidos en estos acuerdos. Es decir, nos está informando de nuevo acerca de la subsistencia de estos monasterios rurales que producirían el vino necesario para su propio consumo y de la posesión de los lagares por parte de unas élites locales que bueno, pues dispondrían de unas heredades con todos los edificios y recintos necesarios para su mantenimiento. Por otra parte,
Como ya hemos mencionado, las uvas se procesaban, se prensaban normalmente en lagares que estaban ubicados cerca o incluso dentro de las propias casas. Y por lo tanto, bueno, pues inferimos que el camino del vino era mínimo y que se podía realizar manualmente sin necesidad de caballerías u otros medios. Aunque, no obstante, en nuestra documentación se mencionan carros, por supuesto, con los cuales, pues, por ejemplo, se llevaba la uva desde las viñas al lagar o se transportaba el vino en caso de que las unidades productivas vinícolas y los lagares se encontraran, pues, más alejadas de la localidad. Referencias a carros encontramos, por ejemplo, en el diploma Sahagún 1056 del año 1100, en el que Eufemia entrega al monasterio de Sahagún una serie de majuelos, de viñas, 3 cubas, un lagar y un carro. Y bueno, pues creemos que este carro era utilizado para llevar la uva desde las viñas hasta el lagar, que estaba situado probablemente en una de ellas, donde también puede que residiera esta propia persona, Eufemia. Bueno, aunque esto último no lo sabemos con certeza. Y bueno, también debemos suponer la utilización de carros para el transporte de la uva en el caso del documento León 696, que es del año 1011, y en él el abad Isidoro, de nuevo un personaje de alto estatus, dona al monasterio de San Vicente de León una corte que está ubicada en la propia ciudad, que dispone de casas edificadas, cubas, lagares, etcétera, y todas y cada una de las prestaciones necesarias, bla, bla. Así como una serie de viñas que están situadas lejos de la ciudad en unos sitios que se llaman Montefrido, que está en Nava, y Monte Aurio. Es decir, que la uva procedente de estas últimas tierras sería transportada a las prensas de la ciudad en carros, aunque estos carros no se mencionan expresamente en los documentos, y allí pues será procesada y posteriormente transformada en vino. Este último ejemplo además nos permite enlazar con otra de las cuestiones clave que quería abordar, que era bueno, pues la presencia de lagares en un contexto urbano, en este caso pues la ciudad de León, ¿no? Y es que varios diplomas procedentes de la colección de su catedral nos hablan de ello. Por ejemplo, León 701 del año 1011, en el que Muñoz Fernández funda y dota al monasterio de San Juan Bautista de la ciudad, con sus edificios y todo lo demás que pueden ver en su interior, cubas, lagares, mesas, sillas. Y además acerca de la fundación de otro monasterio donde se refiere también la presencia de un lagar, es el diploma León 924 de 1034, en el que María Velázquez, que había llegado presumiblemente a León en el séquito de la reina Urraca, construyó allí un cenobio y lo dotó con los utensilios domésticos, cubas, mesas, sillas, un lagar, etc. Y asimismo mencionaría esta cuestión el último documento que vemos en pantalla, del año 1040, en el que el presbítero Beila dona al monasterio de San Vicente una corte en la ciudad, con 2 sobrados y una casa solariega con su lagar y su pozo. Y bueno, también decir que además recientemente los análisis que se están realizando arqueobotánicos en el laboratorio del Instituto de Historia, que están analizando, de hecho, una muestra de una de las calles de León, no recuerdo el nombre, perdonadme, pero bueno, por ahora, resultado preliminar que se han encontrado más de 800 muestras de uva en el centro de la ciudad de León, vamos. Y bueno, finalmente, es pertinente también la pregunta de si estas instalaciones sirvieron para, o como lugares de producción de sidra o como almazaras, o solo se destinaron al vino. Bueno, pues la mayor parte de autores se inclinan por pensar que en general estos lagares
solo se utilizaron para prensar uvas, debido a las muchas ocasiones en que en los documentos aparecen citadas las viñas. Pero no se descarta que en ciertos lugares se utilizaran también, sobre todo, para el prensado de las manzanas a fin de obtener sidra. Desde el punto de vista arqueológico, es verdad que solo la presencia de algunos elementos específicos para pues, cada elaboración y la presencia también y la realización de análisis bioquímicos y arqueobiológicos pues puede ayudarnos a desentrañar más claramente el producto elaborado. Pero, sin embargo, desde la perspectiva de las fuentes escritas, encontramos varias referencias a lagares vinculados con pomares, aunque no encontramos referencias a prensas destinadas al procesamiento de la aceituna. La inmensa mayoría de las menciones nos presentarían a los pomares como algo esencial del entorno rural cultivado y además suele referenciarse como la principal fuente de riqueza arborícola, al ser citado pues, en primer lugar con preferencia frente a otros árboles frutales. Los casos que hemos considerado son aquellos en los que únicamente podemos establecer una vinculación directa entre la prensa y la producción de sidra, ya que pues, únicamente se mencionarían en ellos tierras destinadas al cultivo de manzanas. Además, cabe destacar que estas tanto se sitúan en territorio asturiano como en territorio leonés. Así, en el documento Sahagún 75 del año 940, un individuo de nombre Adileudo vende al conocido presbítero Melik sus posesiones en un lugar denominado Villa de Sauto, entre ellas un pomar que plantó con sus propias manos y añade un lagar. Y también podemos encontrar esta asociación entre lagar y pomares en este otro diploma, Sahagún 308, del año 980, según el cual Ildonza, viuda de también conocido Ansur, pues entrega al monasterio del Cea, junto con 2 villas, sus pomares y sus prensas. Y bueno, repetimos que no hemos encontrado en la documentación referencias ningunas donde podamos vincular directamente este tipo de prensas con el procesamiento de la aceituna y la producción de aceite. En fin, en definitiva, lo que hemos pretendido en esta ponencia es hacer un recorrido por las menciones a los lagares que existen en la selección documental de las colecciones diplomáticas de la Catedral de León y del Monasterio de Sahagún, a la vez que intentábamos extraer pues la mayor información de ellas. Se ha visto cómo una gran parte de las instalaciones se encontraban en manos de propietarios de alto estatus, o por lo menos bien posicionados dentro de la escala social local, o bien se trataba de comunidades monásticas que aseguraban con ello pues su autoabastecimiento de vino para el consumo y el ritual. Y a su vez hemos podido comprobar que generalmente las prensas se encontraban vinculadas a los lugares de residencia, incluso dentro de las propias ciudades, como es el caso de León, por lo que el transporte era mínimo, aunque si fueran necesarios los carros servían para este fin, por supuesto. Y finalmente hemos visto cómo estos lagares podían utilizarse asimismo para la obtención de sidra, para aceite, pues no hemos encontrado evidencias en las fuentes escritas y creo que tampoco en el registro arqueológico. Y bueno, pues en definitiva esperamos que con todo esto haya quedado claro la presencia y la importancia de los lagares de producción de vino tanto en los entornos rurales como en el ámbito urbano, y era un elemento que sin duda formaba parte de la vida diaria de las comunidades locales del noroeste peninsular. Y ya está, muchas gracias. Y si tenéis Instagram podéis seguir al Laboratorio de Arqueobiología del CSIC.